Y el mensaje de hoy le puse título El Dios desconocido. Y pásame la siguiente, por favor. No sé si alguna vez se te cruzó por la cabeza esta pregunta, si Dios se esconde, o alguna vez pensaste, yo lo he pensado muchas veces, decir, bueno, ¿no sería mucho más fácil si Dios actuara de alguna forma quizás más visible? ¿No sería, Señor, mucho más sencillo si de alguna forma te pudiesen mostrar como en otros tiempos? ¿No sería más fácil para los demás, Señor, si yo oro y puede pasar algo en ese instante? Quizás la gente creería más o haría crecer mi fe, porque a veces también dudamos. Pasemos a lo siguiente. O a veces no te pasó que oraste y decís, Señor, venís orando por algo por mucho tiempo y pareciera que no hay respuesta cercana y decís, che, ¿hay alguien atrás de mis oraciones? ¿Hay alguien que escucha? ¿Por qué no me da el Señor las cosas que le pido? Imagínate un niño que ore por un examen y le dice, Señor, yo quiero que el examen sea solo. Qué lindo sería que un dedo, como en otros tiempos, escribiera las respuestas. Acompáñame a orar y le pedimos al Señor que nos hable en esta mañana. Nuestro Dios, gracias por la bendición de una iglesia. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Dios, por tu iniciativa hacia nosotros. Gracias, Señor, por que somos bendecidos, Señor, con esta familia tan hermosa de la fe. Y hoy, Señor, te queremos pedir todos juntos que en la sencillez de tu palabra nos hables. Que tu Espíritu pueda estar, Señor, hablando en lo profundo de nuestro ser. Y, Señor, lo que cada uno, Señor, necesite. En el nombre de Jesús, amén. Pasamos a la siguiente. Un autor decía esto: el no ver actuar a Dios como me lo imagino tiende con el tiempo a convertirse en una corriente que poco a poco socava mi fe. Y quizás a alguno le pasó. Decir, no veo a Dios quizás actuar de esta forma en la que a mí me gustaría o en la que yo creo que sería el óptimo. Y a veces mi fe se ve socavada, ya sea porque estoy esperando que Dios obre como en el Antiguo Testamento o en los primeros tiempos, o porque le vengo pidiéndolo a Dios y no me lo da como yo quiero o en el tiempo que yo quiero. Así que acompáñame, porque vamos a hacer un recorrido rápido por la Biblia. Primero vamos a ver el Antiguo Testamento y pasamos a la siguiente. No sé si leen algo. ¿Leen algo? Más o menos. Está bien. En el Antiguo Testamento, cuando recorremos desde los tiempos de Adán, vemos la presencia de Dios en espíritu, paseándose sobre la tierra. No había dudas de que estaba Dios. Después, más adelante, vemos a Dios obrar con su pueblo de un montón de maneras diferentes. Su persona era claramente notable. Había pocos ateos, si es que había alguno en ese momento. No solo para el pueblo de Israel y para cualquier nación. Entonces yo anoté dos características. Una era claramente visible y la segunda se mostraba con poder, no solo para su pueblo, sino para todos. Pasamos a la siguiente y vemos específicamente los tiempos de Moisés. ¿Te acordás algo? El pueblo de Israel había quedado cautivo 400 años bajo Egipto. Y Dios va a mostrar su poder, primero presentándose a Moisés de una manera sobrenatural. ¿A quién no le gustaría que a veces Dios, o quién no esperó que Dios le hable de esa forma? Señor, me hubiese encantado que te aparezcas en algún momento de mi vida que necesitaba una respuesta y que una zarza, que un siempre verde, Señor, se prenda ahí a la puerta de mi casa y me indique lo que tengo que hacer. El Señor se mostró desde las 10 plagas de Egipto. Después se mostró abriendo paso para que el pueblo saliera de Egipto, abriendo el mar Rojo en dos, poniendo una columna de fuego entre el ejército egipcio y el pueblo de Dios. Después se siguió mostrando otras formas, mientras ellos iban por el desierto, ¿te acordás? ¿Qué pasaba de noche cuando hacía frío en el desierto? Una columna de fuego, y de día cuando el sol pegaba muy fuerte, una nube, totalmente sobrenatural, visible para los millones de personas que estaban en ese momento.
Otro momento que me acuerda mientras Moisés iba a hablar con Dios. ¿Se acuerdan esos momentos en Sinaí y en otros lugares donde bajaba una nube, descendía, Moisés subía, había estado hablando con Dios? ¿Qué pasaba con el rostro de Moisés cuando bajaba? Brillaba de tal forma que la gente no lo podía ni siquiera ver a la cara. Había una evidencia clara de que Dios había estado con Moisés. Todo el pueblo lo sabía. Otra parte que me acuerdo del recorrido del desierto, que el calzado y la ropa no se les gastaba. Qué hermoso. Qué lindo sería para los que somos medio chuecos y se nos gasta un lado de la suela, de decir, no se me gasta nunca más el calzado. O qué fácil sería decir, Señor, si yo le cuento a alguien de vos y le puedo decir que su calzado y su ropa nunca se gastará, sería una señal súper fácil para que ellos conozcan de vos. Y hay algo que me pareció súper interesante de este Dios, del cual muchas veces yo hubiese esperado que actúe de esta forma, y es lo siguiente: pareciera que estas revelaciones produjeron lo contrario a lo que esperaríamos del pueblo. Sobre todo cuando Moisés, en una ocasión, después de 40 días, bajó de la montaña, ¿y qué había pasado con el pueblo? Habían construido un ídolo. No sé cómo se construye un ídolo en 40 días, pero hicieron todo lo posible para hacerlo. Un becerro de oro. ¡Qué locura! O me acuerdo de otra ocasión en la que rogaron por volver a Egipto. Anhelaban su comida, anhelaban lo que habían vivido allá. Pareciera como si en algún momento de locura hubiesen olvidado a este Dios que se presentó a ellos de forma tan milagrosa y apocalíptica. Algo que me llama mucho la atención es que Dios mostró su poder mediante 10 plagas, y si te vas al libro de Números, el pueblo de Israel mostró quejas y rebeldías por lo menos en 10 ocasiones. Y hay algo que quiero que pienses por un momento. Pasemos a la siguiente. ¿Hay siempre fe cuando se produce un gran número de milagros? Pénsalo por un segundo, no digas sí, no, tal vez. Y lo otro, profundizando un poquito más, ¿esa fe es del tipo del cual le agrada a Dios? Podemos llegar, como el pueblo de Israel, a desear más las señales que el Dios mismo de las señales. Cuando se habían cansado, cuando se habían aburrido de Dios, cuando Dios no les daba lo que ellos querían, volvían su rostro ante una estatua de oro. Vamos al siguiente, a un ejemplo de alguien el cual le pidió algo a Dios y Dios se lo respondió de manera directa. Cuenta la Biblia en 2 Crónicas 9 que la plata en los tiempos de Salomón era tan común como la piedra. No sé si era que vos caminabas por la calle y pateabas algo y a alguien se le había caído una moneda de plata. No importa, total tengo 100 más en casa. No sé si era tan así, pero esta revelación nos hace mostrar que en Jerusalén no había necesidad económica. Era una nación en la cual desbordaba la plata y el oro. La Biblia cuenta de ocasiones en las que una reina visita a Salomón y le deja de regalo más de 4 toneladas de oro. Después vemos a Dios de otra forma. Salomón va a construir el templo que David no llegó a construir. Y pasa algo interesante en 2 Crónicas 7, y que también lo relata Primera Reyes, que es la consagración del templo. Dice que cuando termina de orar Salomón para consagrar el templo, como un fuego cae sobre el altar, quema todo, pero no solamente eso, sino que los que estaban ahí salen despedidos del lugar. La presencia de Dios, de manera clara, visible, y no solamente para una o dos personas, sino que para todo el pueblo. Dios se mostró como proveedor y se mostró también en el templo. Pero, ¿qué pasó? En una generación, Salomón tomó a Israel, que era un reino naciente, que dependía de Dios en cuanto a su supervivencia, y lo convirtió en un poder político autosuficiente. Se dividió en 2 reinos, y después empieza una historia de decadencia, de matrimonios ilegítimos, de idolatría no solamente de Salomón, sino del pueblo, y de una serie de adversarios que iban a estar en contra
de su pueblo. Entonces pareciera que también si Dios respondiera de esta forma tan directa y a todo lo que pedimos, quizás estaría logrando lo que Él quiere. Vamos a los profetas, no, vamos a lo que sigue. Dice, es posible que el éxito haya eliminado cualquier rastro de crisis de dudar de Dios. Es decir, el pueblo, todos los que vieran a Israel en ese momento dirían, Dios está con ellos, miren cómo están de bien. Pero pareció a su vez eliminar por completo el deseo de Dios. Y vemos que en el Antiguo Testamento, de manera repetitiva, la historia del pueblo de Israel. Yéndose Dios los bendecía, se iban de vuelta, el Señor los castigaba y los volvía a poner en órbita. Para los israelitas, Dios quedó como un detalle más del paisaje real. Vamos al caso de los profetas y vemos profetas que habían escuchado, habían visto también el poder de Dios obrar en otros tiempos. Y los vemos también descolocarse cuando pareciera que Dios no actuaba de la manera que ellos pretendían. Y vemos a muchos profetas, por ejemplo, yo puse 3 rápido: Isaías diciendo, tú eres Dios que te encubres. Jeremías, te has hecho como un forastero en esta tierra. Habacuc, ¿hasta cuándo clamaré? Pareciera que los profetas a veces tuvieron las mismas dudas o las mismas preguntas que tenemos nosotros. Pero me encanta lo que viene después, porque para algunos Dios se había vuelto olvidadizo, se había vuelto esquivo, se había vuelto ajeno. Y me encanta este versículo y acompáñame porque dice Isaías 63:9, cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Él personalmente los rescató y su amor y misericordia los redimió, los levantó y los tomó en los brazos a lo largo de los años. Es decir, que por más de que los seres humanos no podían ver el obrar de Dios de la manera que ellos querían, el Señor sí mantenía su plan de acercarse a su pueblo. Y yo te voy a leer ahora, vamos a la siguiente, un fragmento de una poesía, es un fragmento de un filósofo cristiano, que dice así: supongamos que había una vez un rey que amaba a su sirvienta. El rey no era como los demás reyes. Todos los grandes del estado temblaban ante su poder. Nadie se atrevía a pronunciar palabras sobre él, porque tenía fortaleza necesaria para aplastar a todos sus enemigos. Sin embargo, este poderoso rey se derritió de amor por una humilde sirvienta. ¿Cómo podría declararle su amor a ella? Por extraño que pareciera, el mismo hecho de ser rey ataba de manos. Con toda seguridad, si traía al palacio a ella y la coronaba con su cabeza con joyas y vestía su cuerpo con ropajes reales, ella no se resistiría. Nadie se atrevía a resistirse. Sin embargo, ¿lo amaría? Diría que lo amaba, por supuesto, pero ¿sería cierto su amor? ¿O viviría con él por temor, alimentado en la intimidad, en el angustioso recuerdo de la vida que alguna vez dejó? ¿Sería feliz junto a él? ¿Cómo podría saberlo el rey? Si iba hasta su cabaña del bosque con su carroza real y con una escolta armada y portada de hermosas banderas, aquello la sobrecogería. No quería una súbdita temerosa. Aquello quería una mujer que lo amara de igual a igual. Quería que se olvidara de que él era un rey con dominio sobre los demás y ella solo una sirvienta. Y que permitiera que el amor compartido por ambos sirva como un puente del abismo que los separaba. El rey, convencido de que no podía elevar a la doncella sin aplastar su libertad, resolvió descender. Se vistió de un limosnero con unas ropas gastadas que le quedaban medias anchas y se acercó de incógnito a la cabaña. No se había solo limitado a disfrazarse, sino que había tomado una identidad nueva. Había renunciado al trono para ganar la mano de la doncella. Me gustó, pero Pablo también lo relata de otra forma, y te pido que busques Filipenses 2, 6 al 8. Y el que lo tenga, que lo lea en voz alta.
Impresionante, impresionante. Pablo describe esto de una forma que es una locura. Y hay una palabra que me encantó y la anoté ahí en negro. ¿La llegas a leer? Condescendencia. Que viene en latín, dice cum descendere. Descender para estar con alguien, literalmente. Y eso había hecho Dios. De cierta forma había descendido para mostrarse y hablar con Abraham, con Moisés, con los israelitas, con los profetas. Pero ninguna de esas condescendencias se iba a comparar a la que nació en Belén. Vamos a la siguiente. El Dios que parecía para algunos desconocidos, condescendió para estar con nosotros. Y me encanta porque Él mismo va a describir, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿A quién? En Mateo 1:23 dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que generaciones anteriores no habían podido ver en un tiempo que marcó la historia desde un antes de Cristo y después de Cristo, cambió para siempre. Que Dios se hiciera hombre no nos permitiría nunca más conocer los límites de lo que Él haría por amor. Imagínate esto, ser un judío que se nació de niño escuchando las historias de Dios rescatando a su pueblo, como vimos con Moisés, una columna de fuego, Dios abriendo un mar completo, Dios de alguna forma hablando con voz de trueno, y que digan, che, ahí hay alguien que dicen que es Dios. Hay un carpintero, nacido un carpintero en Belén, que dice ser Dios. Yo creo que esto ha sido una locura para los que en ese momento buscaban al Señor, Dios mismo viniendo al mundo. Y la venida de Jesús cambió radicalmente el conocimiento de Dios. La venida y muerte de Cristo cambió profundamente. Y yo quería destacar 3 cosas. Vamos a la siguiente. Y ahí sí te voy a pedir que me acompañes leyendo y que lo lea en voz alta. 1 Pedro 2:9. Porque primeramente nos hizo hijos. No solo pueblo suyo, sino que nos hizo familia. El que tenga 1 Pedro 2:9 que lo lea fuerte. Amén. Gálatas 3:26. Y alguien más que vaya buscando Juan 1:12. Muchas gracias. Y Juan 1:12. Precioso, potestad de ser hechos hijos de Dios. Cosa que no haya pasado en la historia, el Señor, Dios mismo mostrándose como Padre. No solamente nos hizo hijos, sino que vamos a la siguiente, nos hizo íntimos. Y eso para mí es una de las cosas más relevantes también del Antiguo Testamento. Y yo te voy a contar 3 ocasiones que me llamaron la atención. ¿Se acuerdan de 2 Samuel? ¿Qué pasó con Usa? Dice en 2 Samuel que estaban llevando el arca del pacto y que pareciera que el arca se está por caer. ¿Y qué pasa con Usa? Toca. ¿Y qué pasa? Se desploma, cae muerto. Tocando los santos, cae muerto. Y después en contraposición me voy al Nuevo Testamento y me voy para Juan 13 y veo a Juan y a Pedro acostados sobre el pecho de Jesús. ¿Acaso Jesús era menos santo? No. El Señor nos hizo íntimos. Me acuerdo de otra cosa, Éxodo 26 nos relata todo lo necesario para que el sacerdote pueda entrar al lugar santísimo
tenían sus vestiduras, tenían que lavarse las manos reiteradas veces. En algunos casos tenían que atarse una soga hacia su cadera para que si moría al pasar al lugar santísimo lo pudieran sacar. Pero después vamos a Hebreos 10 y dice que tenemos libre acceso al lugar santísimo de nuestro Señor. Hasta no podían pronunciar el nombre de Dios. Acompáñame a Mateo 6, del 6 al 9. Y alguien que lo lea. Bien, y continúa el versículo y dice, y ustedes orarán y orarán así, Padre nuestro. A quien antes no se podía nombrar, a Dios mismo, su persona, Jesús nos viene a mostrar y a abrir el camino para orar en nuestra intimidad con Él y decirle, Padre nuestro. Y por último, nos envió un Consolador, el Espíritu Santo. Y también acompáñenme a leer Romanos 5:5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. La venida de Cristo marcó un antes y un después en la relación del mundo con Dios. Vamos a la siguiente. Nos hizo hijos, nos hizo íntimos y nos envió un Consolador. Y no solo eso. Vamos a la siguiente. La iglesia. Emmanuel era Dios con nosotros, pero cuando Él nos envía el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Lo que primero empezó con el descenso de Dios, continuará ahora con la delegación. Y me gusta una frase que noté ahí de Agustín de Hipona que dice, nosotros sin Dios no podemos. Y Dios sin nosotros no quiere. ¿Por qué? Porque Dios eligió a la iglesia, a un grupo de personas con carencias, a un grupo de personas con muchas deficiencias, un grupo de personas que han sido rescatadas. Y Pablo las nombra en sus cartas a las iglesias, nombra una lista de pecados que antes ustedes eran de todo. ¿Por qué Dios eligió para que seamos sus representantes en la tierra? Y acompáñame a leer Lucas 10:16. Dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. 2 Corintios 5:18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y lee este último versículo que dice así, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Cómo qué? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Parte de la vida del cristiano es conocer a Dios, y no solo ahí, sino hacerle conocido. ¿Cómo? Porque Dios está en nosotros. Mira el que tenés al lado. Mira, en serio, date vuelta así un poquito y mira lo que tenés al costado. Son las personas que Dios eligió para que le representen.
Y a veces voy a decir, no, o sea, para Dios porque todavía tengo un montón de cosas para resolver, tengo cuestiones mías para ver y me falta un montón, Dios. Pero Dios delegó en nosotros el hacerle conocido. ¿Y sabes qué me encanta de esto? Pablo lo entendió ahí nomás. Cuando leemos 2 Corintios, no puedo evitar volver a la conversión de Pablo. ¿Te acordás un poco? Saulo se llamaba en ese momento. Era un perseguidor de cristianos. Los encarcelaba, golpeaba, los iba a buscar en donde se reunían con una estrategia sin fin. Judío, fariseo, conocedor de la palabra del Antiguo Testamento. Pero en medio de una de sus búsquedas, se le aparece una luz brillante, tan brillante que le hace caer de donde estaba y quedar ciego momentáneamente. ¿Y se acuerdan que dice? Saulo, Saulo. ¿Quién dice eso? ¿Y a quién perseguía Saulo? Bien. Jesús le va a dar una pequeña clase de teología fantástica a Saulo y le va a decir, Saulo, cuando perseguís a la iglesia, me perseguís a mí. Yo soy en ellos, ellos son en mí, y eso es algo fantástico. Y vamos a ver este versículo que dice en 1 Corintios 6, 19, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que lo han recibido de parte de Dios? Ustedes ya no son sus propios dueños. Y esto me hace pensar en muchas oraciones mías. Primero cuando oro por los alimentos y digo, Señor, dale al que no lo tiene, como para no olvidarme. Y el Señor te ha delegado a vos esa tarea. Y la vez es que vuelvo a preguntarme lo que vi al principio y digo, Señor, si vos actuaras de otras formas, quizá la gente conocería. El Señor te delegó a vos y a mí el hacerle conocido. La persona que se te cruce por el trabajo, por el colectivo o en la calle, va a ver lo que Dios eligió para representarlo en la tierra. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué estoy en el trabajo que estoy? ¿O todavía pensamos que el cristiano tiene una vida secular y una vida espiritual? No existe para el cristiano una vida secular y una espiritual. Donde caminamos, donde estamos, somos constantes embajadores de la persona de Cristo. Llevamos al Espíritu Santo en nosotros, somos esas cartas abiertas que va a ver la gente y va a decir, Dios existe. Pasemos a la siguiente. Hay algo que a mí me encanta y que la Julia sufre. Bueno, que por ejemplo, cuando nos gusta viajar, conocer lugares, a mí me pasa que no me puedo quedar con lo primero que veo. Nos pasó de ir a una feria y caminamos por horas y horas y horas y horas y ya estábamos cansados, pero todavía la feria seguía unas cuadras más. Y yo decía, Juli, quiero ir, o sea, no puedo, necesito ver si ahí hay algo que no vi en el resto de los lugares y necesito conocer. Y a veces por el Juli me tiene que acompañar y decir, bueno, ya estábamos fundidos. O pensé en esto, alguien que compró una casa, cuando tenés que buscar una casa, ¿acaso te pasan una foto del dormitorio o entras al dormitorio y decís, listo, esta es mi casa? ¿Sí? No, la querés conocer completa. Querés saber cómo es el dormitorio, pero también cómo es el living, cómo es el patio, cómo es la terraza, ¿tiene humedades? ¿Cómo es el baño? Importante. Así también pasa con Dios. Debemos crecer en ese conocimiento, pero crecer con una pasión de esa búsqueda que tuvo el Señor con nosotros. Él anhelaba que le conozcamos, pero anhelaba tener una relación de amor con nosotros. ¿Quién es el apasionado que ama a otra persona y no quiere conocerla más? Y dice, no, yo tuve un encuentro personal con Dios, y saca su Biblia y tiene su fecha de conversión en el 29 de febrero del año 1915. Viejo. Y con eso ya está, y cierra su Biblia y dice, estoy bien. El Señor nos llama a conocerlo y adentrarnos en Él una y otra vez. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y me encanta porque Pablo dice, todo lo estimo por pérdida, por basura, estiércol, por el conocimiento de Cristo. Y preferimos a veces experiencias puntuales, sin conocer al Dios. Y para no perder más tiempo, te voy a dar 3 claves para crecer en el conocimiento de Dios. Y el primero es el conocimiento a través de su palabra. Si hay algo que el Señor ha planificado desde el principio de los tiempos, es dejarnos su palabra.
Hoy decíamos con la Julia esta mañana, ¿de qué hablaríamos si no fuese lo que estuvimos leyendo en este tiempo? Y claramente, ¿cómo vamos a ser representantes, conocedores, amantes de un Dios el cual no conocemos su palabra? ¿Podemos obligarnos acaso a amar a alguien? No, pero sí podemos exponer nuestro corazón ante el Dios de la palabra. Y mientras más lo expongamos, más nos enamoraremos de Él. Conocerlo con su iglesia, con este grupo de personas que recién estuvimos mirando a los costados. ¿Acaso yo puedo crecer en Dios individualmente? ¿Acaso ese es el plan de Dios? No. El plan de Dios es crecer en la comunidad de fe, no solamente crecer vos, sino hacer crecer al otro en el conocimiento de Él. Y por último, por medio de su Espíritu, quien nos va a dar la interpretación de todo lo que Él quiere. Oramos. Señor tu Dios, gracias por ser tan bueno y compasivo con nosotros. Gracias porque la historia completa relata el anhelo de tu corazón, Señor, por construir esta familia, Dios. Por cuidar a tu esposa. Por amarnos, Señor, sin fin. Gracias porque al día de hoy podemos tener al Espíritu Santo obrando en nosotros. Y nos reconocemos, Señor, muchas veces tambaleantes, muchas veces faltos de fe, Señor. Pero te rogamos hoy que nos sea revelado, Señor, tu nombre, que nos sea revelado tu persona constantemente, tu poder y tu amor hacia nosotros. Que nadie, Señor, se vaya de acá sin el conocimiento pleno de Cristo Jesús, que nos hace nuevos, que nos abre paso a la vida eterna, Señor. Y te queremos pedir perdón porque a veces quisimos delegarte a vos lo que nos delegaste a nosotros. Señor, abrí nuestros ojos al necesitado, abrí nuestros ojos al hermano que está mal y que piensa que no tiene respuesta tuya. Abrí nuestros ojos al que necesita un abrazo y consuelo. Abrí nuestros ojos, Señor, a que nuestra vida espiritual está en todo nuestro ser, Señor, y en todo nuestro día a día. Y que tenemos un propósito en el trabajo donde estemos y que no es solamente ganar dinero ni, Señor, hacer crecer mi familia, sino que es hacerte conocido a vos, el único Dios vivo y verdadero, Dios. Gracias por tener misericordia de nosotros y que lo has mostrado a lo largo de toda la historia. En el nombre de Jesús. Amén.